Me han pedido los tres ponentes de esta jornada académica que haga una síntesis muy abreviada de su experiencia profesional, de su experiencia académica, precisamente porque el tiempo apremia, lo cual agradecemos profundamente. Es un gesto de sencillez, de humildad. Sin duda lo que aquí importa es el conocimiento que nos compartan, más allá de los elogios personales. Sin embargo, voy a mencionar por lo menos de manera breve algunas notas curriculares de cada una de las personas que hoy nos hacen el favor de su conocimiento y de su experiencia. Voy a comenzar en estricto orden. Por mi lado izquierdo, desde luego, a la doctora, refiero a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, quien creo que esto siguiente que diría sale sobrando. Es una académica de nuestra facultad muy querida, muy respetada por la comunidad estudiantil en el bloque de materia administrativa y constitucional. Bueno, ella, como muchos lo sabemos, pero para las redes sociales hay que mencionarlo, ella es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Desde luego es doctora en Derecho, es maestra en Derecho y licenciada de esta casa de estudios. Bienvenida, querida doctora Lisbeth, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Debo decir que siempre ha estado proactivamente participando en cada uno de los proyectos académicos que se le solicita participar. Es quizá una de las académicas más pujantes en ese sentido, así que agradecemos profundamente tu presencia, querida doctora Lisbeth. Tenemos más allá también al centro y bienvenida a la maestra Elizabeth Karina Barajas Escobedo, para quien también solicito un fuerte aplauso. La maestra Elizabeth Karina cuenta, por supuesto, con maestría por nuestra casa de estudios, maestría en Derecho propiamente, con enfoque constitucional y administrativo. Es licenciada también por nuestra máxima casa de estudios y actualmente es secretaria de Acuerdos, especializada desde el año 2018 precisamente en la ponencia 17 de la primera sala ordinaria, especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración. Maestra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenida, esta es su casa. Damos también la bienvenida, por supuesto, al maestro Francisco Carlos de la Torre López. Un aplauso también, por favor, para él. El maestro Francisco Carlos de la Torre es licenciado en Derecho, es especialista en juicios orales, eso es muy importante, como lo veremos más adelante. También cuenta con maestría en Derecho y tiene diversos diplomados. Lo que también hay que apuntar es que es también secretario de Acuerdos de la ponencia 17 en la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad de México. Muchas gracias, maestro Francisco, por acompañarnos y compartirnos en esta tarde su conocimiento y su experiencia. Bien, la razón de que se hayan unido estos dos seminarios es con la finalidad de mostrar a nuestra comunidad estudiantil la vida interna del procedimiento administrativo disciplinario, la vida del procedimiento en la práctica. Y nadie mejor que las personas que dedican su vida, su tiempo, a impartir justicia precisamente en esta estructura de impartición de justicia. Como decía el doctor Yuri Pavón, hemos de poner toda la atención posible porque tenemos frente a nosotros a personas que día con día practican el derecho administrativo sancionador
y tienen toda la experiencia y todo el conocimiento. Es por ello que debemos aprovechar esta gran oportunidad. Qué bueno que está ya aquí presente el ingeniero allá en cabina. Si nos puede ayudar, ingeniero, tenemos un problema de conectividad con el cable, parece ser. Ya tenemos el adaptador, porque me parece, verdad, magistrada, que necesitamos unas ayudas allí de proyección. Sí, una disculpa por empezar un poquito tarde, pero tenemos problemas, ya saben, con la tecnología. Pero ahora quedará solucionado. En cualquier caso, bueno, nuestros invitados de hoy tienen la posibilidad de compartir su conocimiento. Por favor, ingeniero. Gracias. Rogamos un poco de su paciencia, unos 5 minutos por favor, mientras pueden sacar sus cuadernos, sus plumas, sus lápices para que puedan formular las preguntas que van a ir saliendo conforme vaya avanzando la presentación. Gracias. Me parece que no se ha escuchado. Bueno, estábamos pensando iniciar a reserva de este detalle técnico que tenemos. La verdad es que preparamos un seminario que queremos que sea teórico-práctico. La idea es hacerlo, pues, obviamente, con una visión desde la realidad, qué es lo que vivimos los operadores en el día a día, cuáles son las cuestiones normativas que evidentemente es importante conocer, pero sobre todo cuáles son aquellas que en la realidad se complican en la aplicación de la norma. Entonces, para hacerlo un poco más didáctico, preparamos materiales, preparamos un material audiovisual para que fuera, pues, mucho más fácil para ustedes la comprensión de todo el procedimiento desde la parte normativa, complementado con jurisprudencia, y a la par vamos a ir platicando nuestra experiencia en el día a día en los tribunales y además la visión que tenemos de la parte de la investigación, de la sustanciación y de la resolución, porque evidentemente nos toca interactuar con las autoridades y con los problemas en estas etapas al ser nosotros autoridad resolutora en un tribunal de justicia administrativa. Entonces, por eso nos es importante tener la visualización del material, pero si no, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer la plática así desarrollada desde una charla con ustedes. Y bueno, vamos a ir manejándolo por etapas, pero en primer lugar, voy a empezar con mi presentación porque traía algo preparado. Entonces, antes que nada, saludarlos a todos, agradecerles por estar el día de hoy aquí acompañándonos en esta plática y agradecer su interés por el conocimiento, agradecer también a quienes nos siguen por redes sociales y sobre todo les decía su paciencia con este inicio. Es un verdadero honor para mí dar inicio a esta jornada académica dedicada al procedimiento de responsabilidades administrativas desde una visión práctica. Que constituye un tema esencial para comprender el funcionamiento del régimen disciplinario
y sobre todo su papel en la consolidación de la ética pública, pero también no solamente en la ética pública, sino restaurar la confianza ciudadana. Creo que este procedimiento y esta nueva actuación a raíz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción tiene como finalidad eso, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones a través del combate de las prácticas indebidas que se dan en todos los ámbitos y en todos los órdenes de gobierno. Por eso tenemos un nuevo sistema anticorrupción diseñado para combatir estas prácticas con 3 ejes esenciales, que es prevención, detección y sanción. Y bueno, vamos a abordar la finalidad del procedimiento, su dimensión normativa y los aspectos prácticos que enfrentamos en la aplicación, y con la idea de reflexionar sobre la finalidad que nos va a conducir a entender que este procedimiento no busca únicamente sancionar, sino preservar la confianza ciudadana, garantizando la justicia administrativa y fortalecer la profesionalización en el servicio público. A ver, esperen. Voy a cambiar de presentación para ver si con la otra presentación. Gracias. Bueno, pues ya tenemos el material a la vista. Aún así, voy a continuar con esto que estaba... perdón, estoy un poco aquí atropellado. Pero bueno, entonces esta charla trata de analizar el plano normativo y los principios que sostienen el debido proceso, como todos aquellos que ya conocemos, ¿no? Legalidad, seguridad jurídica, certeza, y dimensionarlo desde el procedimiento de responsabilidad administrativa, a la par también del interés genuino de la sociedad por el combate de estos hechos que lesionan día a día a cada uno de nosotros a través del perjuicio que puede derivar de la actuación indebida en el ejercicio del poder, con una nueva visión como es que esta afectación no se da únicamente desde el plano del servidor público, sino también hay una corresponsabilidad de los ciudadanos que muchas veces también participan, y es una novedad de este sistema y del sistema de responsabilidades. Quiero hacer un reconocimiento especial al magistrado Rufino León Tobar, que es el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, quien pues tuvo la atención y el entusiasmo de enviar a su equipo de trabajo el día de hoy, acompañarnos a este evento como un ejercicio también de interés y de capacitación. Se agradece sobre todo viniendo de quienes van a ser también los que se encarguen de estos procedimientos en el Tribunal de Disciplina Judicial. Ya saben que tienen pues una labor tremenda, ¿no? Al ser los juzgadores también de toda la parte de los magistrados, de los jueces y pues toda esta parte de los servidores en Poder Judicial. Y bueno, esta charla se dirige a ver el procedimiento de responsabilidades administrativas a través de la Ley General de Responsabilidades, que finalmente también es una ley que a ustedes les toca operar, ¿no? Entonces creo que el día a día de quienes tenemos un poquito más de avance en este ámbito, pues puede ser útil, y de verdad mi reconocimiento a todos los que están aquí, al magistrado Rufino León Tobar, a quien envío también un cordial saludo, y bueno, que es un gesto que refleja su interés por la capacitación y el fortalecimiento de este conocimiento técnico jurídico en materia disciplinaria. Igualmente, no puedo dejar de agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por abrir este espacio de análisis y diálogo, por supuesto, a el director del Seminario de Derecho Procesal y a mi amigo Marco Antonio por acompañarnos y por la organización de este evento. Muchas gracias. El doctor Yuri, que ya se retiró porque hay otros eventos. Tenemos una actividad bastante intensa en la universidad el día de hoy, entonces participa en otros, pero no tuvo la amabilidad de estar con nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Perdón, estaba un poquito acelerada por estos cambios que tuvimos, pero bueno, voy a explicar un poco la dinámica. Preparamos un material, yo voy a dar una parte introductoria del régimen de responsabilidades, del surgimiento, de las novedades que hay en este sistema. Después va a tener el uso de la voz el maestro Carlos para hablarles de la etapa de investigación. Vamos a ver la parte normativa y algunos aspectos que se presentan en la práctica que son problemáticos, cómo se han resuelto, y que esto pues puede aportar bastante en el día a día del ejercicio de esta actividad
jurisdiccional en materia disciplinaria y materia administrativa. Y posteriormente tendrá la palabra la maestra Elizabeth con la parte de la sustanciación. Recordemos que tenemos la etapa de investigación, sustanciación y resolución en los procedimientos. Decidimos comenzar el día de hoy con investigación y sustanciación. La parte de investigación, obviamente, se van a dar cuenta que es la más intensa, es la más desgastante, porque es aquella en la que se va a emitir el instrumento base de imputación y que va a ser la fuente o la base de todo el procedimiento. Entonces ahí vamos a encontrar una multiplicidad de cuestiones prácticas que es necesario comentar. Entonces puede ser que nos lleve bastante tiempo. Después nos iremos a la parte de sustanciación, también con algunos pormenores que tenemos. Lo hemos complementado con jurisprudencias que vienen en el material también de cada uno. Y para el día jueves, que tenemos una segunda sesión en la materia, tenemos la etapa de resolución con la ejecución y los recursos. Aunque el día de hoy vamos a ir comentando, conforme avanzan estas etapas, cuáles son los recursos procedentes para las actuaciones que se realizan en cada una de estas etapas, a fin de que pues sea más práctico y más fácil también ubicar estos recursos y cuál es también la complejidad de algunos ya en el día a día. Entonces, bueno, como ven, tratamos de hacerlo no solamente interactivo, porque nos vamos a intercambiar el uso de la voz, sino también práctico, abarcando todos los aspectos que sean interesantes y necesarios para ustedes. Y bueno, entonces voy a comenzar. Tenemos el procedimiento administrativo con una visión práctica. Y bueno, para empezar a hablar del procedimiento administrativo disciplinario, tenemos que comenzar por analizar qué es la responsabilidad, por qué es importante regularla, cómo se regula, en dónde se regula, pero sobre todo la trascendencia de esta. Y bueno, a mí me gusta mucho una definición de José Trinidad Lanz Cárdenas, que nos dice que la responsabilidad va a ser la respuesta del sujeto ante la infracción o violación de un deber establecido en una norma legal, ya fuere voluntaria o involuntariamente, por actos o omisiones. Respuesta que debe traducirse en la imposición de una sanción y en el resarcimiento o reparación del daño causado a terceros. Aquí va a ser importante, muchas veces creemos que siempre existe lo que en otras materias o en algunos ámbitos denominamos dolo, que es esa intención de actuar indebidamente para obtener beneficios. En materia administrativa no siempre existe la intención de actuar indebidamente y no siempre existe un beneficio. Esto va a ser muy importante en el régimen de sanciones, porque así vamos a encontrar una diferencia entre algunas conductas y sobre todo en la parte de la imposición de sanciones, en donde va a cambiar dependiendo si hay esa afectación o no. No obstante que la ley las califique como graves o no graves, en el día a día nosotros ya al momento de sancionar vamos a hacer también ahí un giro al imponer como no grave algo que quizá la ley tipifica como grave. Por ahí, bueno, nos vamos a un tema complejo de la ley, pero que creo que en el día a día resulta válido para hacer una mejor justicia a estas conductas, ¿no? Cuando no tenemos la intención, cuando pues actuamos desafortunadamente en contra de esas facultades que tenemos conferidas o no las ejercemos adecuadamente, que seamos sancionados, pero también en una justa medida. Y bueno, actos o omisiones y la imposición de sanciones y reparación de daño, vamos a ver después cómo se va haciendo. El objetivo entonces del procedimiento administrativo, ¿cuál es? El control del ejercicio del poder público para el logro de los fines del Estado. Aquí, a diferencia de otras materias que de hecho pues siempre lo menciono y creo que lo seguiré mencionando, a veces nos vemos un poco, no sé si decir contaminados o demasiado influenciados por la materia penal, al estar diseñado con faltas administrativas que de pronto se encuentran redactadas a manera de tipos y que se asemejan con los tipos penales, y al ser parte del derecho disciplinario y del derecho sancionador, pues se nos da esta óptica de ser demasiado rigoristas o traer todos los principios del derecho penal a la materia, cuando tenemos jurisprudencia que nos dice que algunos de estos principios son aplicables con matices o modulaciones. No todos los principios ni con el mismo rigor, incluyendo el principio de tipicidad. Eso es fundamental. El principio de tipicidad, por ejemplo, en la redacción de las faltas, va a estar influenciado por el principio de taxatividad en materia legislativa. Hay una jurisprudencia también
Y esta taxatividad en materia administrativa implica que, a diferencia de otras materias, no podemos ser tan rigoristas en la creación de las conductas que van a ser sancionadas. El legislador tiene que ser, sí, de tal manera práctico y técnico para definir a grandes rasgos qué es lo que quiere sancionar, pero por la diversidad de los cargos de los funcionarios y de las facultades y atribuciones que tienen conferidas por ley, no puede concebir el total de las conductas que van a ser sancionadas. Y por tanto, tenemos algunos denominados tipos en blanco, es decir, que nos remiten a otros ordenamientos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, los traigo en el material. Nos van a remitir a otros ordenamientos como son los códigos de ética, los códigos de conducta. De pronto vamos a tener que acudir a los manuales de organización también para ver cuáles son las facultades y determinar si alguien incurre o no en una conducta indebida. Entonces, a diferencia de otros ámbitos que sí tienen estos tipos cerrados, es decir, la tipicidad, este principio de una manera rigorista y estricta, en donde nos vamos exactamente a la letra de la ley, aquí nos vamos a tener que remitir en muchas ocasiones a esos otros ordenamientos. Y por tanto, pues nuestro sistema tiene otras reglas, otras normas. Además que las sanciones que tenemos en esta materia, pues no son tan fuertes, tan drásticas como en otra materia, como por ejemplo en penal, que está en juego la libertad de la persona, ¿no? Esto que también de pronto son actos de imposible reparación, ¿no? Cuando alguien entra a prisión es privado de la libertad. ¿Cómo reparamos esto? No va a tener una reparación. Podemos tratar después de compensar de alguna manera, pero eso es algo irreparable. En cambio, en esta materia, las sanciones, que son amonestaciones, suspensiones, destitución, inhabilitación o sanciones administrativas, son reparables. Entonces, bueno, creo que eso nos da un matiz diferente a hablar de una situación de cautiverio cuando nos privan de la libertad, que cuando se trata de una suspensión, destitución o inhabilitación o alguna cuestión de tipo patrimonial, que por supuesto no deja de ser una afectación, pero puede ser reparable si se advierte que hay violaciones procesales que van a dar pie a una nulidad. Entonces es un ámbito diferente, pero en todos los casos que queremos en esta materia, el control del ejercicio del poder. Y esto va a ser importante porque lo vamos a tener a través de los actos de los servidores públicos, o cuando también, decíamos, los particulares quieren verse beneficiados por ese poder público. Antes se les dejaba de lado, solamente había una parte en la ley de materia de contratación pública, la ley anticorrupción en materia de contrataciones públicas. Ahora se ha visto, los particulares no solamente participan en contrataciones en su vinculación en el poder, lo hacen de muchas maneras, y por tanto va a ser importante establecer también un catálogo de conductas para sancionarlos cuando interactúan tratando de beneficiarse. Traigo también un listado para que sea ejemplificativo, lo vamos a ver un poquito adelante. Entonces, no tratamos de controlar solamente la actividad del servidor público, tratamos de controlar el ejercicio del poder público. Y bueno, sabemos que esto se modifica a raíz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. Dio lugar a la reforma de 14 preceptos constitucionales para implementarlos. Particularmente en nuestra materia, encontramos que dentro de las leyes que dan vida a ese Sistema Nacional Anticorrupción, que fueron estas 7, pues tenemos entre otras la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformas a la entonces Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que posteriormente se convierte en autónoma y se denomina Fiscalía General de la República, y reformas al Código Penal Federal para establecer el título 10º de los delitos por hechos de corrupción. Ahí se le denomina así. Existe una fiscalía que surgió en 2014, no en 2015, pero bueno, ya se establece también en la Ley Orgánica de la Fiscalía como parte de su estructura a partir de 2015. Y bueno, decimos aquí va a ser importante las reformas que se hacen, estos 14 preceptos, por supuesto, de las facultades de las Contralorías, la creación de los órganos internos de control, cambio de denominación por obligatoriedad de estar en todos los entes públicos y dependencias,
y por supuesto las facultades de la Auditoría Superior de la Federación que van a participar en este sistema y de los tribunales de justicia administrativa. El régimen disciplinario, el régimen sancionador que controla este ejercicio del poder, encontramos su regulación en la Constitución en el título cuarto, que va de los artículos 108 a 114 y se denomina de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Entonces aquí lo vamos a encontrar específicamente, va a ser importante el artículo 109, si se alcanza a ver, más o menos, sí. Bueno, el artículo 109 va a establecer los tipos de responsabilidades. Tenemos responsabilidad política, responsabilidad penal y en las fracciones tercera y cuarta, responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los particulares. Principios de actuación y procedimiento vienen todos en el 109 y por supuesto tendríamos que adicionar sin fracción en la última parte de este 109 la responsabilidad patrimonial del Estado. Estos son todos los tipos de responsabilidades que se contemplan en nuestro ámbito dirigido a servidores públicos y particulares vinculados con este tipo de conductas. Dentro de este régimen tenemos, decíamos, distintos procedimientos por distintas responsabilidades. El artículo 109 constitucional también establece que los procedimientos que se sigan por cada una de esas responsabilidades son autónomos. Todos son autónomos, se van a desarrollar de manera autónoma. No vamos a encontrar la vinculación, no va a depender el resultado de uno de otro. ¿Qué sucede en la realidad? En el día a día, normalmente se llevan procedimientos penales y procedimientos administrativos. Y en muchas ocasiones se sanciona en alguno y en otro no. Pero eso es inevitable, por la autonomía de los procedimientos y porque cada uno tiene sus reglas, cada uno va a tener sus pruebas, su valoración y por tanto su resolución. Y sí nos hemos encontrado con que de pronto en el ámbito administrativo no sancionamos y en el penal sí, y al inverso. Y eso va a ser un problema al momento de la ejecución de sanciones también, que pues bueno, no tiene una solución realmente en la ley, lo vamos a tener que ver en la práctica y posteriormente qué harán los tribunales federales. A la fecha no hemos tenido alguna determinación, pero sí nos encontramos con que de pronto tenemos que acordarle a la autoridad que efectivamente tiene alguna imposibilidad jurídica para cumplir con alguna de nuestras determinaciones cuando va en contra de una resolución en el ámbito penal. Sí nos ha sucedido, o tendremos que esperar también qué pasa cuando hay dos resoluciones sancionadoras, pero la Constitución establece que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Y nos vamos a encontrar, pues no habría problema con la destitución, pero ¿qué pasa cuando hablamos de una inhabilitación con distintos plazos o con el mismo plazo, sancionada en el ámbito penal y en el administrativo, o cuando encontramos también sanciones de tipo económico, ¿no? ¿Cuál va a prevalecer? ¿Cuál se tiene que hacer cumplir? Va a ser un problema en el día a día. Eso tendremos que esperar a los tribunales disciplinarios. Entonces, bueno, la Constitución va a ser el marco, nos vamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General se publica el 18 de julio de 2016 y entra en vigor hasta el 19 de julio de 2017. No entra en vigor al día siguiente, como la mayoría de las leyes, entra un año después. ¿Para qué? Para dar oportunidad a todas las instituciones para generar la estructura necesaria para la aplicación de la ley y también la creación de los tribunales de justicia administrativa, porque al ser ahora partícipes de este régimen deben tener existencia. Antes no había tribunales en todas las entidades federativas. A raíz de la reforma constitucional se instaura, se ordena ya la implementación de tribunales en todas las entidades. Entonces, donde no había, se crearon, y donde había, se tuvieron que abrir salas especializadas, como lo vamos a ver ahorita, para conocer de la competencia en materia de todo este régimen administrativo. Entonces se dio un año para la implementación. ¿Cuál es la importancia de esta ley? Pues que ahora se trata de una ley general. Eso implica que va a ser aplicable en todo el territorio nacional. Y si bien es cierto que la Constitución también otorga facultades a los congresos locales para crear sus propias leyes, se establece que esas leyes deberán replicar las leyes generales, es decir, ser prácticamente una copia.
cuando no lo han sido y van más allá de lo que establece la ley en procedimientos o en autoridades, la Corte ya ha dejado sin efectos esas porciones normativas que van en contra de la ley general. Entonces, eso implica que esta ley unifica el régimen disciplinario a nivel nacional, integra también la responsabilidad de los particulares vinculados con faltas graves, y una gran diferencia que es trascendental para nosotros es que ahora se contiene un catálogo de faltas graves y faltas no graves. Antes no se tenía, algunas si bien se señalaba que eran graves, en realidad en el día a día la gravedad dependía de la discrecionalidad del servidor público que se encargaba de resolver. Es quien determinaba cuál era grave y cuál no. Lo que daba pie pues, a un sinfín de cuestiones indebidas, porque en muchas ocasiones la misma conducta era sancionada como no grave y para alguien más sí se estimaba que era grave. Entonces, esta ley lo que nos va a dar es certeza y seguridad acerca de esta gravedad o no. ¿Y eso por qué va a ser importante? Porque de la gravedad o no de la conducta va a depender el tipo de procedimiento que vamos a tener y las autoridades que lo van a tramitar. Entonces es una diferencia fundamental en el régimen sancionador que, por supuesto, creo que mejora el control que teníamos y los procedimientos anteriores. Entonces, este procedimiento va a tener tres características fundamentales. Se centra en la prevención. No es un régimen en donde el Estado pretenda sancionar per se y en donde hay una persecución hacia aquellos que infringen la norma. No, lo que quiere es que no se cometan las conductas, porque estas conductas pues trascienden a nuestro día a día, trascienden a los servicios públicos, a la calidad de las obras públicas, a la prestación de los servicios y en general afectan nuestras condiciones cotidianas de vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado? Que no haya esa afectación. Vamos a prevenir, vamos a ver que la ley tiene distintos capítulos preventivos en materia de contrataciones, esta novedad que es el conflicto de interés también, que ahora tenemos que presentar declaraciones de conflicto de interés, son preventivas, y bueno, un capitulado muy amplio en la materia para evitar que se cometan estas conductas, incluyendo la creación de la Plataforma Digital Nacional, en donde vamos a encontrar todo este régimen sancionador traducido en distintos espacios como son un apartado especial para los servidores públicos sancionados, particulares sancionados, vamos a tener todo el sistema de evolución patrimonial y, bueno, otros ambientes más que se van a considerar para que sean consultables a nivel nacional. Si entran a la Plataforma Digital Nacional, pueden buscar algún servidor público y ahí saldrá si está sancionado, en qué estado, en qué dependencia, por qué conducta y con qué sanción. Eso también es muy importante para temas de prevención. Y bueno, un cúmulo más de cuestiones preventivas. Después, ¿qué es lo que busca? Si no podemos prevenirlo, detectar las conductas indebidas. Y esa detección también va a tener unas reglas novedosas que vamos a ver en la parte de investigación, como son la denuncia. La denuncia evoluciona en relación a como estaba anteriormente, porque ahora tenemos denuncia inclusive anónima. Puede ser anónima, puede ser por correo, puede ser entrando a la página de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Podemos hacerla de muchas maneras. Se trata de que la sociedad o los servidores públicos, quien sea, coadyuve como denunciante, porque este tipo de conductas normalmente se realizan en lo oscurito, no es algo que sea fácil detectar, se tratan de ocultar. Y por tanto la denuncia es fundamental. Claro que estas denuncias deberán tener elementos mínimos de convicción y las pruebas que sean necesarias para que trasciendan. Eso va a ser importante. No toda denuncia va a derivar en un procedimiento. Por eso lo vamos a ver en la siguiente etapa. Sin embargo, es una parte de la detección importante. Tenemos los controles que realizan los órganos internos de control en las instituciones, con evolución, con cuestiones aleatorias de supervisión y todos los controles que normalmente se manejan. Y en la parte de auditoría también cambió todo ese régimen, ya no tenemos las auditorías anualizadas, ahora podemos tener auditorías en tiempo real. También cuando hay denuncias, cuando pensamos que se puede estar utilizando indebidamente el presupuesto o haber un desvío de recursos, pues también podemos iniciar una auditoría en el momento para evitar que haya mayores afectaciones presupuestarias. Y bueno, una vez que detectamos, vamos a tener la parte de la sanción.
tratamos de mejorar el procedimiento para tener sanciones efectivas y evitar la impunidad, que es precisamente el elemento que ha permeado para que la corrupción no haya podido disminuir en nuestro país, a pesar de los esfuerzos de gobierno, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios, a pesar de la capacitación, seguimos estando dentro de los últimos lugares que publica Transparencia Internacional en este estudio de percepción de la corrupción, en el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional año con año. Seguimos muy mal calificados. Pero bueno, estamos haciendo esfuerzos, este régimen está trabajando, no es un régimen tan antiguo como podemos ver. Y bueno, otra gran novedad de este sistema es que los procedimientos se tramitan por 2 o más autoridades. Esto significa que en ningún caso la autoridad investigadora podrá ser resolutora. También es un gran cambio en nuestro régimen. Antes eran las autoridades administrativas quienes investigaban, imputaban, sustanciaban y sancionaban. Entonces no había tanta objetividad, normalmente era difícil que ellos fueran a reconocer que hicieron una investigación y que imputaron indebidamente. Normalmente decían, lo hice bien y sancionaban aunque no fuera correcto. Ahora la ley nos dice no, quien investiga y formula la imputación en el IPRA, en el informe de presunta responsabilidad administrativa, no va a ser el mismo que resuelva. Entonces vamos a tener por lo menos 2 autoridades que nunca pueden ser la misma en este sentido. Y por supuesto, tratándose de faltas graves, la gran novedad es que el procedimiento, decimos, se judicializa. ¿Por qué? Porque ahora lo van a llevar los tribunales de justicia administrativa. Antes eran todas las autoridades de las contralorías, ahora participamos nosotros y también participa la auditoría como investigadora y sustanciadora cuando se trata de faltas graves que deriven de actos detectados en auditoría. Entonces los cambios son importantes respecto a quienes participan en el procedimiento, respecto a los principios y respecto a las generalidades, no varían realmente. Sigue siendo una ley que aplica para servidores públicos, pero decimos integramos a los particulares y los ex servidores públicos también podrán ser sancionados en la medida que no se actualice la prescripción de las facultades de las autoridades para sancionar. Esta prescripción que se amplió, que ahora es de 3 años y de 3 años para faltas no graves, de 7 para faltas graves. El tema de la prescripción lo van a explicar en la investigación porque tiene también hay unas reglas para su interrupción y tenemos también jurisprudencia que lo explica porque hay algunas aparentes contradicciones en la ley. Ahorita lo van a explicar más adelante, pero bueno, finalmente es para explicar que esta ley se aplicará dentro de esos plazos para estos sujetos. La supletoriedad, vamos a encontrar ley de procedimiento contencioso administrativo. Ahorita van a explicar también por qué esta ley es supletoria y alguna excepción que tenemos en Ciudad de México. Decíamos, el procedimiento tiene 3 etapas: investigación, sustanciación y resolución, por tanto. Y cada etapa va a tener sus propios recursos, sus propios actores y su propia complejidad. Este procedimiento se va a regir básicamente por los artículos 208 para faltas no graves y 209 para faltas graves. También lo vamos a ir viendo a detalle. Entonces tenemos estas sanciones, faltas graves, faltas no graves y bueno, algunos ejemplos que les decía hace ratito de faltas no graves van a ser, por ejemplo, las que se establecen en el artículo 49. Una cuestión importante a mencionar: las faltas no graves únicamente van a ser sancionadas y dirigidas a servidores públicos. ¿Por qué? Porque se trata de un catálogo de obligaciones de los servidores públicos, por tanto no pueden incurrir en estas los particulares. Así que faltas no graves en todos los casos, servidores públicos; faltas graves sí van a ser servidores públicos y particulares. Faltas no graves encontramos su regulación en el artículo 49 y una parte en el 50. Pero en el 49 básicamente viene el catálogo de faltas graves. Por ejemplo, les decía hace ratito de estos tipos en blanco que nos remiten a otros ordenamientos. En la fracción primera nos dice cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a particulares con los que llegaré a tratar en los términos que establezcan el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta ley. Y bueno, ya le sumamos también los códigos de conducta. Entonces nos va a remitir a otro ordenamiento para su aplicación y ahí nos vamos a tener que ir a los códigos de ética
de cada una de las dependencias, entidades o instituciones, ya sea poder judicial o ya sea poder ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte de esa complejidad de nuestro ambiente. ¿Qué sanciones, por ejemplo, se pueden implementar para las faltas no graves? Amonestación, suspensión de 1 a 30 días en el empleo, destitución del empleo, cargo o comisión y una inhabilitación temporal. Siempre se dice temporal porque se tiene que establecer efectivamente por un tiempo determinado, si no sería inconstitucional esa disposición. Ya hubo una resolución de la Suprema Corte en ese sentido. Y bueno, esta inhabilitación de faltas no graves puede ir de 3 meses a 1 año. Eso es las sanciones aplicables. Faltas graves. Bueno, la ley establece que tratándose de faltas graves serán los tribunales quienes van a actuar como resolutores. Sustanciadora e investigadora, tenemos órganos internos de control, auditoría superior, tribunales van a resolver. Y los tribunales, por tanto, van a tener salas especializadas en responsabilidades administrativas para conocer de estas materias. ¿Cuáles son algunas de las faltas graves que contempla la ley? Bueno, las vamos a encontrar. Básicamente tenemos un listado bastante amplio de estas conductas que están de los artículos 52 al 64 ter. Y tenemos, por ejemplo, cohecho, peculado, tenemos... ay, perdón, está muy chiquito en mi computadora, no sé por qué se quedó tan chiquito. Abuso de funciones, tráfico de influencias, simulación de acto jurídico, obstrucción de la justicia y, bueno, todo este catálogo que aparece, artículos 52 a 64 ter de la ley. Por cuestión de tiempo no podemos analizar cada una de estas, pero las traigo únicamente de manera ejemplificativa para que tengan más o menos una idea de dónde y cómo están reguladas. Estas faltas graves van a ser sancionadas, ya no hay amonestación para faltas graves, va a ser directamente una suspensión o va a ser una destitución, pero la suspensión aumenta de 30 a 90 días, la destitución del empleo, cargo o comisión, una sanción económica en caso de que la falta grave le genere beneficios. Y bueno, a él o a las personas que estén familiares hasta el 4º grado, amigos, compañeros de trabajo, en fin, un catálogo muy amplio que contiene el 52 explicando que otras personas se van a vincular con él, que puedan ser también beneficiadas y que de serlo van a implicar también sanción para el servidor público. Y en caso de que existan beneficios, la sanción se tendrá que imponer por hasta 2 tantos del beneficio, 2 veces el beneficio. Tiene que ser mayor. Y también por faltas graves podemos imponer la inhabilitación temporal, que puede ser de 1 hasta 20 años. Sí hemos aplicado 20 años de inhabilitación. No menos creo que el día de hoy firmé una inhabilitación de 20 años para una servidora pública. No voy a decir el caso porque no puedo mencionar esto, pero por un desvío de recursos públicos. Entonces fue una indemnización y una inhabilitación por 20 años. No es la primera vez que lo hacemos, pero por supuesto que es de las más graves y tendrá que acreditarse además con las pruebas, ¿no? Que sea algo realmente acreditado y que sea de tal manera grave en donde sí se advierta esta voluntad, en donde sí exista este dolo y la afectación al patrimonio del Estado. Entonces tenemos hasta 20 años, salvo cuando no haya daños, nos vamos a la sanción menor. Y también lo que decíamos, el pago de una indemnización cuando se afecte el patrimonio del Estado, y esa indemnización será por el valor del daño causado. Aquí no nos vamos a los 2 tantos, nos vamos solamente al daño. Y bueno, tenemos también por ahí una parte que vamos a platicar después, que va a ser el beneficio de reducción de sanciones, pero lo vamos a ver el jueves en la etapa de resolución. Los particulares también van a ser sancionados por faltas graves, pero también tienen su propio catálogo. Esto catálogo va de los artículos 66 a 72 de la ley y pueden ser sancionados por soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos. ¿Qué sanciones se les pueden imponer a los particulares? Depende. Si son personas físicas, una sanción económica, una inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, obra pública y cualquier procedimiento de contratación, y también una indemnización por los daños que hayan causado. Tratándose de personas morales,
porque ahora también es la gran novedad. Son particulares, personas físicas y personas morales. Tratándose de personas morales, cambian, por supuesto, las sanciones, pero vean el nivel de gravedad que podemos imponer estas sanciones. Por un lado, una sanción económica que puede ir del equivalente de 1000 veces hasta 1.500.000 veces el valor diario de las UMAS. 1.500.000 veces de sanción económica. Es altísimo. Imagínense una persona moral con una sanción de esta naturaleza, ¿no? Prácticamente pueden quebrar. Pero bueno, pues se supone que va al nivel de los daños causados o del beneficio también que hubieran obtenido. También tenemos una inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, etcétera, estos procedimientos de licitación que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años, y una suspensión de actividades que no será menor de 3 meses ni mayor de 3 años. Pero imaginen una empresa con suspensión de actividades 3 años. También, adiós a la empresa, ¿no? Básicamente. Tenemos también la disolución de la sociedad. Si no desapareció por esa suspensión o por esta sanción económica, nosotros podemos ordenar la disolución de la persona moral. La desaparecemos. Y eso, por supuesto, con las afectaciones que pueda conllevar, ¿no? Para los socios con cargo a la empresa. Todos los trámites van a ser con cargo económico a la empresa, no al Estado, y también se les pueden fijar indemnizaciones. Y por último, ya hablamos de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales. Bueno, la ley tiene una última categoría que se denomina particulares en situación especial, y con eso voy cerrando la parte de introducción del procedimiento y generalidades que tenemos. Dentro de estos particulares en situación especial, lo que contempla el artículo 73 de la Ley General, que son estos particulares como son candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral, miembros de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público. Todos estos se incluyeron porque trascienden en el ejercicio del poder público y de pronto quedan ahí como un poco en el limbo, pero también utilizan recursos y también pueden incidir, por ejemplo, los candidatos que muchas veces aceptan beneficios dando promesas de otorgar algún beneficio a alguien una vez que adquieran el carácter de servidor público. Y bueno, líderes de sindicatos reciben también dinero público, entonces también pueden ser sancionados, y esto de acuerdo con lo que establece el 52 de cohecho. Están vinculados directamente con esto. Y básicamente hasta ahí dejaría mi intervención para dar paso a la parte de la investigación que va a manejar el licenciado Carlos de la Torre. Gracias. O si quieren, por cuestión del equipo, podemos hacer intercambio. La pongo acá, la proyecto y ya la muevo desde aquí. Acá está. No, es otra, pero la tengo aquí a la mano. Iniciado, ¿puedo pasarlo para acá y para allá? O desde ahí yo la vengo viendo, si quieren me dice que la cambie. Ok. Perdón por la logística, pero ya saben que de pronto... Ok. Buenas tardes a todos. Antes de
iniciar mi intervención, quiero agradecer a la doctora Sonia Venegas, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor Yuri Cabón, que ya se tuvo que retirar, al maestro Marcos Sandoval, muchas gracias, por supuesto, a la magistrada, la doctora Miriam Lisbeth Muñoz, y por supuesto a mi compañera, la maestra Elizabeth Karina, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí, por escucharme unos minutos. Yo voy a hablarles sobre la etapa de investigación. La etapa de investigación, como lo vamos a ir viendo en las gráficas, ya explicó la doctora Miriam lo que es de dónde viene, de la Constitución, de los artículos del 108 al 114 y de ahí la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su ley supletoria pues viene siendo la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto viene contemplado en el artículo 118 de la propia ley. Bueno, veamos primeramente quiénes son los... Perdón, es que sí está muy chiquito. ¿Quiénes son los sujetos de la ley de responsabilidades? Bueno, como ya lo había explicado la doctora, los servidores públicos, los particulares vinculados con faltas administrativas graves y aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubican en los supuestos que refiere esta ley. Ahora, es importante destacar quiénes son las partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto viene contemplado en el artículo 116 de la propia ley. Tenemos que la autoridad investigadora, el servidor público señalado como presunto responsable y el particular, sea persona física, moral, señalado como presunto responsable de la comisión de las faltas administrativas, y los terceros. Los terceros son todos aquellos a quien pueda afectar la resolución. Bien. De la investigación. Las autoridades investigadoras, como ya se había mencionado, lo reitero, las autoridades son los contralores en las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, Comisión Federal, Pemex, etc. Ahora, los principios rectores de la investigación vienen contemplados en el artículo 40 de la ley, y estos son la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la congruencia, la verdad material y el respeto a los derechos humanos. Ahora, aquí se menciona la verdad material. La verdad material representa una búsqueda de la verdad real e histórica de los hechos que ocurrieron, y el principio de la verdad material faculta a las autoridades administrativas a ir más allá de las pruebas presentadas por las partes, pudiendo investigar de oficio para esclarecer los hechos. Esto toma trascendencia porque no es solamente el hecho de que se basen en las pruebas aportadas por las partes, concretamente de las pruebas aportadas por los denunciantes, sino que las autoridades investigadoras tienen mayor número de facultades para poder llegar a la verdad material de los hechos, que implica que tengan que, pues, hacer uso de todas sus facultades para poder llegar a conocer la realidad de los hechos. Hay algunos casos, ahorita estoy recordando, algún caso que le tocó a la autoridad de sustancia, a la Auditoría Superior hacer la investigación, su auditoría. De ahí deriva una presunta falta administrativa
y la manda al órgano interno que corresponde. Y lo único que hace, llega, ve todos los documentos y dice, ya está, ya tengo mi informe, voy a hacer mi calificación, hace su calificación y ya lo turna como si fuera una investigación. Eso no es una investigación. Independientemente de las pruebas que les haya hecho llegar la auditoría, ellos deberían de haber tenido la obligación de haber investigado aún más lo que se les estaba planteando. Pero bueno, es tal vez un poco de falta de experiencia de las propias autoridades. Bien, continuamos con la investigación. Además de los puntos que ya les mencioné, la auditoría investigadora es responsable de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integridad de los datos y documentos, el resguardo del expediente en su conjunto, así como incorporar las técnicas y tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Las autoridades investigadoras también, de conformidad con las leyes en la materia, deberán de cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales y combatir de manera efectiva la corrupción. Hasta ahora, en la experiencia que llevamos en el tribunal, no he tenido conocimiento de que haya algún tipo de colaboración, pero esto lo tenemos en la ley y podemos pues ocuparlo o hacer los convenios necesarios, el Senado o quien lo tenga que hacer, para poder combatir de manera efectiva la corrupción. Ahora bien, el procedimiento, la investigación, como ya lo había mencionado la magistrada, se inicia por oficio o por denuncia o derivada de una auditoría. Por oficio puede ser incluso por algún como nosotros coloquialmente lo conocemos, un pedido de caso. Ahora recuerdo algún asunto donde el órgano interno de control tomó una nota periodística y inició su procedimiento, pero recuerdo y me llamó la atención ese asunto porque llamaban a la periodista como denunciante. En vez de haber llevado el procedimiento como de oficio, llamaban a la periodista como denunciante. Vamos a ponerle Daniela Pérez. Y la buscaban y la buscaron y nunca la encontraron. Entonces fueron a publicar estrados. Igual, es una pérdida de tiempo. Realmente es una pérdida de tiempo. Lo que deberían de haber hecho es haber hecho su investigación de oficio. Se declara de oficio y de ahí a proceder todo lo demás, pero reitero, tal vez un poco de inexperiencia de las autoridades investigadoras. Ahora, la denuncia, como ya se dijo, también puede ser anónima, pero debe de contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad. No es denunciar por denunciar, sino deben de contar con elementos mínimos necesarios que hagan presumible que existe un acto indebido, una conducta infractora. Y bueno, finalmente, derivado de las auditorías internas o externas, es el modo que se inicia la investigación. Ahora bien, decíamos de las facultades, esto viene en el artículo 94 y 95 de la ley, las facultades de la autoridad investigadora. Aquí nos da un cúmulo demasiado amplio para que la autoridad investigadora pues llegue a esa verdad material de la que hace unos momentos les hablaba. Para el cumplimiento de sus atribuciones, llevarán a cabo de oficio auditorías o investigaciones, las cuales deben de estar debidamente fundadas y motivadas, etc. Ahora, le dan la facultad de que no les sean oponibles las disposiciones dirigidas a proteger incluso la secrecía, lo que le llamamos el secreto bancario. Entonces, tienen unas facultades en serio que demasiado amplias
También pueden ellos solicitar los datos que nosotros conocemos como datos protegidos. Ellos pueden solicitarlos y tienen la obligación, las autoridades a quienes se los soliciten, de entregarlos, siempre y cuando salvaguarden también la secrecía de los mismos. Bueno, veamos. Estas facultades pocas veces las están utilizando las autoridades investigadoras. Sería muy bueno que dentro de los órganos internos, las secretarías, todos los involucrados que tengan en autoridades investigadoras, dieran un verdadero curso a los que van a fungir como autoridades investigadoras. En mi opinión muy personal, considero que no les dan el tiempo necesario, porque los nombran un día que entra el amigo arriba y ya después llega otro y luego lo sacan cuando van agarrando caminitos, bueno, pero esa es una opinión personal que la vamos a reservar. Ahora, el artículo 96 habla de las personas físicas y habla de los términos y plazos que da la autoridad, tanto para las personas físicas como las personas morales, como los entes públicos, y esta es de entre 5 y 15 días. Pueden llegar a ampliar el plazo, ya sea por la misma cantidad, no mayor, al que ya habían otorgado y por una sola ocasión, lo cual va a ser de manera improrrogable. Ahora bien, dentro de la propia investigación, las autoridades pueden hacer uso de las medidas de apremio. Las medidas de apremio son 3, consisten en la multa, que es hasta por la cantidad equivalente a 150 veces la UMA. Se puede triplicar hasta que no pase de 2000 veces. Entonces también pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública y estos tienen la obligación de prestarlo de inmediato. Finalmente se puede ordenar el arresto hasta por 36 horas para hacer cumplir sus determinaciones de investigación. Bien. Ahora bien, la competencia viene en el artículo 98 y 99, que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas investigarán y en su caso sustanciarán en los términos que determine la ley los procedimientos de responsabilidad correspondientes. Aquí había una pequeña confusión porque decían, también tiene la Auditoría Superior las facultades para investigar y para sustanciar. Entonces le mandaban, no. Ellos tienen esa facultad y esas atribuciones únicamente para los asuntos que ellos mismos llevan, es decir, derivados de la auditoría que ellos practican, advirtiesen una conducta probablemente infractora, entonces podrán llevar el procedimiento. En el caso que no sea conducta grave, la turnarán al órgano interno de control que le corresponda y si llega a ser conducta grave, pues la sustanciarán hasta que manden el informe al tribunal. Ahora bien, después de esto viene la calificación que hace la autoridad investigadora. Aquí en esta calificación, derivado del análisis de los hechos, van a poder determinar si consiste en una conducta infractora grave o una no grave. En el primer caso, pues el mismo órgano interno hará su informe de responsabilidad, lo turnará a la sustanciadora y la sustanciadora lo remitirá al tribunal. En caso que no sea grave, ellos mismos llevarán el procedimiento hasta la determinación. Lógicamente, como ya lo explicó la magistrada, la autoridad investigadora lo turna a la autoridad sustanciadora y esta a la resolutora. Bueno, dentro del informe de presunta responsabilidad administrativa se va a incluir esta calificación que haga la autoridad y el procedimiento de responsabilidad administrativa es cuando va a dar inicio. Cuando se admita el informe de presunta responsabilidad administrativa,
es cuando se inicia propiamente el procedimiento de responsabilidad administrativa. Algunos casos de la prescripción, que lo vamos a ver más adelante, este es uno de los casos que se interrumpe. Hay tres en concreto, este es uno de ellos, la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa. Ahora bien, dentro de la calificación que haga la autoridad investigadora, también tiene la facultad, según el artículo 100, en su último párrafo, de emitir un acuerdo de conclusión y archivo. Si no encuentra elementos suficientes para que lleguen a acreditar una probable conducta infractora, tienen la facultad de hacer su acuerdo de conclusión y archivo. Ello sin que signifique que posteriormente pueda llegar a abrirse nuevamente este procedimiento, siempre y cuando existan nuevos elementos que puedan llegar a configurar la falta administrativa que inicialmente se declaró como no hecha, ¿verdad? Aquí existe un recurso que en nuestra ley no teníamos este acuerdo de conclusión archivo, no tenía recurso. En la ley, si lo buscan, no lo encuentran. Entonces vino a solucionarlo la jurisprudencia cuando nos dijo que el denunciante podría impugnar el acuerdo de conclusión archivo del expediente mediante el recurso de inconformidad. De estos recursos hablaremos más adelante. Magistrado, no sé si quiere hablar un poco referente al acuerdo de conclusión y archivo. Bueno, nada más un poquito para no robarle tanto tiempo, pero en materia de investigación, en esta parte del acuerdo de conclusión y archivo, tenemos una gran novedad, como lo mencionaba el maestro Carlos, que es el recurso de inconformidad. Este recurso no está previsto en la ley para ese supuesto, en realidad está previsto para la calificación, pero hay una jurisprudencia que determinó que toda vez que esta emisión del acuerdo de conclusión y archivo no tenía medio de impugnación, en principio determinaron que era a través del juicio de amparo, ¿no? Juicio de amparo indirecto. Ahí se le dio también la legitimación, la legitimidad al denunciante para interponer el juicio. Sin embargo, después determinaron que no era lo procedente, que tenía que ser pues prácticamente un recurso ante las propias autoridades que contempla la ley, y determinan que sea recurso de inconformidad porque se asemeja o se encuentra dentro de la etapa en la que está contemplado y respecto de las actuaciones, para darle también lógica al sistema, ¿no? Ahí como un análisis sistémico dijeron pues que si el recurso de inconformidad que ya contempla la ley en contra del acuerdo de conclusión y archivo. ¿Y quién puede impugnar ese acuerdo de conclusión y archivo? También le dan la oportunidad únicamente al denunciante. Entonces, básicamente es un recurso que en la práctica hemos visto le pertenece al denunciante, lo hace valer el denunciante y, bueno, va a tener algunas complejidades este recurso porque al no estar establecido en la ley, pues si bien nosotros en la práctica, en el día a día, seguimos el trámite y damos oportunidad en los términos y de la manera que marca la ley para el recurso de inconformidad, lo cierto es que el problema lo van a encontrar al momento de resolverlo. ¿Qué es lo que vas a resolver en el recurso? Porque ahí está establecido que puedes variar la calificación de conducta. También este recurso procede en contra de la abstención de inicio de procedimiento. Entonces, como está regulado de esa manera, nos dice que la resolución lo que puedes hacer es revocar la calificación de la conducta o ordenar el inicio del procedimiento, es decir, revocar este acuerdo en el que se determina no iniciar el procedimiento que le tocará a la sustanciadora. Sin embargo, ¿qué pasa con el acuerdo de conclusión y archivo? Cuando tú lo revocas, ¿qué es lo que vas a ordenar? Lo revocas para efecto de que emite uno nuevo si no está debidamente fundado y motivado, porque a veces de verdad no se dice nada respecto a las pruebas o respecto al por qué se archiva la investigación. En otro supuesto podemos decir, ¿sabes qué? Lo que yo advierto es que ni siquiera te tomaste la molestia de investigar, autoridad. Investiga, ¿no? Realiza una investigación más exhaustiva y emite tus conclusiones. Entonces, bueno, esa es otra oportunidad.
Otro supuesto que podemos tomar ahí es, ya investigaste y de lo que tú investigaste y de las pruebas que ya tienes, yo sí advierto o yo sí puedo advertir la presunta comisión de una falta. Entonces tu acuerdo de conclusión de archivo es incorrecto porque yo creo que sí puede haber una falta, así que califica y emite el IPRA, ¿no? Todo eso podemos hacer válidamente, aunque el supuesto es algo que nos va a dar la práctica. ¿Qué hacemos con ese acuerdo de conclusión de archivo en la resolución del recurso de inconformidad? Porque el supuesto no está regulado en la norma. Entonces eso es nosotros, la amplitud que le hemos dado a esas resoluciones. Y otra cuestión que es muy importante destacar, y seguramente pues los maestros no me dejarán mentir, que tenemos en el día a día ahí en la ponencia 17, es que este se ha convertido en uno de los recursos más importantes y más utilizados en el día a día. Aquí estamos haciendo de verdad un control de la actuación de las autoridades investigadoras, porque cuando emiten estos acuerdos de conclusión y archivo, pues simplemente hasta ahí concluye, ¿no? Ahí se queda, ya no avanza nada. Pues no, el control de si lo hacen bien o no lo hacen bien, ahora lo tenemos también los tribunales con el recurso de inconformidad. Estamos echando atrás la mayoría de los acuerdos de conclusión y archivo, no la totalidad, pero sí la mayoría. Entonces ahí igual somos coadyuvantes de este sistema y evitando la impunidad, ¿no? Ya investigaste, imputa, ¿no? Imputa y manda para el inicio del procedimiento. No investigaste y cierras, no. Investiga porque sí hay indicios. Obviamente tiene que haber indicios, ¿no? No es una simple denuncia de vos, oigan, me pidió dinero, ya inició. No, tampoco. Tiene que haber elementos mínimos. ¿Para qué? Para tampoco desgastar a la administración pública o a las autoridades con cuestiones que realmente no tienen un soporte, no van a proceder y que únicamente generan desperdicio de tiempo y de recursos, ¿no? Entonces ese sería el comentario como de la práctica que tenemos con este acuerdo de conclusión y archivo y el recurso de inconformidad. Si quiere continuar, gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, tenemos un poquito de tiempo, voy un poquito más rápido. Otra de las herramientas que tiene la autoridad investigadora son las medidas cautelares. Estas, estas únicamente son para la autoridad investigadora. Estas medidas cautelares no las puede solicitar ni la autoridad sustanciadora ni nadie más, únicamente la autoridad investigadora. ¿Con qué fin? Para que eviten el ocultamiento o destrucción de las pruebas, impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa, eviten un daño irreparable a la hacienda pública y estas no se podrán decretar en los casos que se cause un perjuicio del interés social o se contravengan disposiciones del orden público. Estas medidas cautelares se tramitan vía incidental y la exhibición de los documentos originales relacionados directamente con la presunta falta administrativa, el apercibimiento de la multa, el embargo precautorio de bienes y las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la hacienda pública. Dentro de estas medidas destaca la suspensión temporal del servidor público. Pueden solicitar a esto las autoridades investigadoras que sea suspendido de sus funciones el servidor público de que se trata. Esto ya lo que significa que tengan las autoridades investigadoras que decretar el que le llamamos mínimo vital. El mínimo vital, que es el 30% del salario que percibe el servidor público para que pueda subsistir decorosamente. También se había interpuesto un amparo respecto de que, como no señalaban término, esta suspensión pues era inconstitucional. Fue salvado con la jurisprudencia 2030-204, donde dice que si bien no señala término, pues se entiende que es lo que dura el procedimiento. Ahora bien, pasamos a la parte importante, pero con un poquito de prisa.
el informe de presunta responsabilidad administrativa, el cual es un instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la ley, exponiendo de forma documentada las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del servidor público o de un particular en la comisión de faltas administrativas. Debe de reunir determinados requisitos según el artículo 194, el nombre de la autoridad investigadora, el domicilio de la autoridad, el nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de autos del expediente de responsabilidad por parte, lógico, de la autoridad investigadora, precisando el alcance que van a tener cada uno de ellos, el nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el ente público al que se encuentre adscrito, el cargo que desempeñe. En el caso de presuntos responsables, sean particulares, se deberá señalar el nombre o razón social, así como el domicilio donde pueden ser emplazados. Tiene que haber una narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa. Un muy breve comentario. Dice narración lógica y cronológica de los hechos. Lo que normalmente es la autoridad investigadora es hacer una narración de los oficios que giró, de las pruebas que solicitó y todo, pero no una narración lógica y cronológica de la conducta, de lo que pasó, ¿sí? Simplemente se concreta a señalar las pruebas que realizó, los números de oficio, etc. Bueno, seguimos. La infracción que se imputa a señalado como responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento, las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa para acreditar la comisión de la falta administrativa y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiendo exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien aquellas que no estándolo, se acrediten con el acuse de recibo que corresponde debidamente sellado que la solicitó con su debida oportunidad. Finalmente, de ser el caso, la solicitud de las medidas cautelares y la firma autógrafa de la autoridad investigadora. Bien, en el caso de que la autoridad sustanciadora advierta que adolece alguno de los requisitos, podrá devolverlo a la autoridad investigadora. Perdón, me voy muy rápido, pero el tiempo ya nos ganó. Y yo creo que por el día de hoy hasta aquí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa de sustanciación. La maestra Elizabeth nos va a apoyar con esto. Igual vamos a dar la parte normativa, las jurisprudencias y algunos detalles de cuál es la problemática que se da en la parte de sustanciación en la práctica. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, seré breve lo más que me sea posible. Bueno, antes sin dejar de mencionar y dar nuestro agradecimiento a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas,
Muchas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias también al maestro Marco Sandoval del Seminario de Derecho Procesal, muchas gracias. Y pues a nuestro amigo Yuri Pavón, que él es director del Seminario de Derecho Administrativo, que pues bueno, también colaboró aquí, que ya se tuvo que retirar. De inicio también muchas gracias a la doctora Miriam, que es magistrada ahí con nosotros y que colaboramos día a día, pero pues que nos invitó a este evento para que pudiéramos compartir un poco de lo que trabajamos día a día con ustedes, para que se les facilitara más el comprender estos temas tan interesantes para nosotros, que es el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y pues bueno, agradecerles mucho a ustedes por el tiempo que se están tomando, porque hace muchísimo frío y están aquí con nosotros compartiendo este espacio y por escucharnos. Pues bueno, para no retrasarnos más, me voy para el procedimiento de responsabilidad administrativa en la etapa de substanciación. En esta etapa del procedimiento de substanciación, como ya lo ha referido tanto la magistrada como el maestro Carlos, ya estamos en la parte en la que ya hay una investigación realizada y de hecho ya se formó, se creó o se integró el expediente de un informe de presunta responsabilidad administrativa, que ya tiene que tener todos los elementos necesarios en teoría para poder ser admitido por la autoridad substanciadora, tanto en las faltas graves y en las no graves. Esto debido a que cuando nosotros somos autoridades dentro del procedimiento de responsabilidad, tenemos que tener dos panoramas, que hay responsables graves y no graves. Y en el caso de las no graves, la substanciadora tanto substancia el procedimiento como resuelve, y en el caso de las graves, solamente la substanciadora se dedica a eso y ya es el tribunal, como un tribunal de alzada, el que se va a dedicar a resolver, que esto más adelante lo va a comentar la magistrada. Aquí en una primera instancia, comentarles en relación de este procedimiento de responsabilidad. Una vez que la autoridad ya presentó el informe de presunta responsabilidad, la autoridad substanciadora lo va a recibir, pero no lo recibe y dice, ya, con esto que tengo ya me quedo. No, tiene la obligación de revisar todos los elementos que se tengan para poder saber si esta investigación está o no adecuada para continuar. Tiene que revisar todos los elementos que se tengan y tiene un término de 3 días para que pueda hacer esto. Si tiene alguna cuestión que se pueda subsanar, pues lo va a mandar a subsanar. Si no es así, pues bueno, lo va a tener que estudiar para ver si no se actualiza alguna de las causales de improcedencia que se dan dentro del procedimiento. Aquí es donde hablaba el licenciado de la Torre, el maestro de la Torre hablaba de la prescripción. Cuando uno recibe el informe de presunta responsabilidad como autoridad substanciadora, tiene que revisar que por el paso del tiempo no ya haya prescrito la facultad que tiene la autoridad para poder sancionar a estos servidores públicos, y por lo tanto debe de revisarse. En las faltas no graves, me voy a adelantar un poquito con las diapositivas para explicarles esta parte de la prescripción. En las faltas no graves tenemos 3 años y en las faltas graves tenemos 7 años. Esto es porque obviamente cuando son graves, por la dificultad que se tiene para poder integrar estas conductas, se tiene que tener un poco más de tiempos para integrarlas, y en las no graves son cuestiones más administrativas, un poco más ligeras, pues no se necesita tanto para poder integrarlas. Me regreso nuevamente a la parte de las causales de improcedencia, en las que les digo, hay que revisar que no esté prescrito, también que la conducta que sea materia del procedimiento sea competencia de las autoridades. ¿Por qué? Porque si yo como autoridad resolutora me llevo un expediente y no resuelvo, no soy competente para resolver, todo lo que yo trabaje en ese expediente va a ser uno de pleno derecho. Eso en la práctica la verdad es muy importante. Decidimos como equipo ver en esta parte las causales de improcedencia, porque aquí es la primera parte en donde se va a estudiar si es procedente o no la acción. Esto no quiere decir que es el único momento procesal en el que se va a revisar esta parte, sino también más adelante puede, pero aquí es como el filtro. Si aquí ya prescribió, ¿qué caso tiene continuar con la resolución, dictarla? Si no, se va a poder sancionar servidor público en faltas graves o no graves. Después, otra de las cuestiones que tenemos que tomar en consideración es que si las faltas, cuando los hechos que se refieren al informe de presunta responsabilidad, se advierta que no se cometió la falta. Bueno, puede, después de la investigación que haga la autoridad investigadora, remitirnos un IPRA, pero nosotros al revisar todo este bagaje nos damos cuenta que no se comete. Ahí también habría una causal de improcedencia y pues lo regresamos.
y cuando se omite acompañar el informe de presunta responsabilidad les parecerá curioso, pero sí nos ha llegado a pasar de que de repente nos remiten los expedientes y no traen los elementos que se puedan hacer. Entonces es muy importante sí revisar eso. La primera vez que yo leí esta parte, a mí sí me causó que se dije, ¿cómo van a mandar las cuestiones así? Pues créanos que nos los llegan a mandar sin firma, sin pruebas, sin audiencia inicial, o sea, no debidamente integrado, y es súper importante que sí lo tengamos muy en cuenta. Parecerá chiste, pero es anécdota en esta parte de aquí, entonces sí es muy importante. Nos vamos ahora, una vez que ya haya causales alguna cuestión para el sobreseimiento, pues bueno, procederá, no se va a admitir, es decir, ¿por qué? Pues porque se actualizó alguna de estas cuestiones, o simple y sencillamente porque hay cuestiones que son muy puntuales. En alguna ocasión nos llegó un expediente en el que ya venía dentro de un certificado de defunción de uno de los presuntos. Entonces, pues aquí, ¿qué hacemos? Pues, si es uno, pues continúas por los otros, pero si no, ¿qué chiste tiene o por qué es el desgaste al órgano jurisdiccional que pueda realizarse una investigación, ¿no? Aunque el denunciante estuviera muy aferrado a decir es que no, hay una causa de improcedencia, se sobresee y pues hasta ahí se termina la investigación. Continúo. Finalmente, bueno, me retomo la parte de la prescripción. Como ya les comentaba, dentro de los plazos referidos, si ya se actualizó la prescripción, pues de la misma forma no vamos a entrar a al estudio de la acción de responsabilidad que se pueda realizar en la etapa de substanciación. Aquí voy a enfocarme en un recurso, que es el recurso de reclamación. ¿Por qué me voy en esta parte A? Cuando nosotros tenemos recibimos el informe de presunta responsabilidad, vamos a poder admitir el IPRA, el informe de presunta responsabilidad, desecharlo, que se tenga por no presentado, o que se decrete el sobreseimiento, como ya se los expliqué. Entonces lo recibimos, tenemos 5 días, de esos 5 días se ordena correr el traslado a la contraparte, que yace en el cuerpo del recurso, para que puedan manifestarse en contra o a favor de lo que está mencionando en el recurso la persona que lo interponga, porque está molesto de que se admitió. Obviamente en una admisión los que se pueden adolecer son los que están de presuntos, ¿no? En el desechamiento, pues va a ser el que pone la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Que se les inicie el procedimiento, que se tenga por no presentado, pues puede ser hasta la autoridad investigadora, porque estos recursos, una característica es que quien los puede presentar es quien sea parte, y los que son, no olvidemos que los que son partes en el procedimiento responsable es el denunciante, investigadora y los presuntos. ¿Por qué? Porque muchas veces al principio, cuando llegaron a ver las primeras investigaciones, había veces que nosotros que estábamos en etapa de resolución llegaban a querer interponer medios de defensa alguna otra autoridad que estaba por ahí que no tenía este carácter como parte, y al no tener el carácter de parte, pues aunque presentaban escritos, pues no les podíamos dar la admisión ni siquiera entrada al expediente. Entonces esta cuestión es muy importante. Ellos son los que pueden, lo presentan, se le da vista, y una vez que se le da vista por término de 3 días, lo desahoga y se resuelve el recurso. Obviamente, si se está confirmando no pasa nada, pero si estamos admitiendo y va para atrás, pues obviamente ya no se va a iniciar la revisión del procedimiento. Por eso es tan importante pasar estos filtros, y una vez que ya quede firme, pues bueno, continuamos el procedimiento de responsabilidad y nos vamos a lo que es la etapa ya de la substanciación del procedimiento. Y en la etapa de la substanciación del procedimiento, una vez admitido el IPRA, vamos a ordenar el emplazamiento. Aquí en el emplazamiento debe de garantizarse que sea por escrito y que se le haga del conocimiento a las personas que van a comparecer en las audiencias. Esto es, ya que queda bien definido, tengo que emplazar, garantizar al presunto responsable, correrle traslado puntual a la información y darle la oportunidad que se presente a lo que es la audiencia inicial. En la audiencia inicial puede ofrecer pruebas, y en estas pruebas que se ofrezcan en la etapa procesal oportuna, para que puedan presentar, manifestar, hacer su desahogo tanto el denunciante como el presunto responsable para defenderse, y principalmente la autoridad investigadora. Al principio nos llegó a tocar ver asuntos en los que en la práctica, por la carga de trabajo que empezaban a tener los órganos internos de control, nos remitían el IPRA, ofrecían ahí las pruebas, pero no se presentaban a la audiencia.
Entonces, si no se presentan en la audiencia, no ofrecen pruebas. Y si no ofrecen pruebas, ¿con qué resolvemos? Entonces, esta parte sí es súper, súper importante de tenerla como muy presente, que es el momento procesal oportuno. Al principio y ahora. De hecho, acabamos de tener unos asuntos que de pronto no solo por la carga, yo creo que de pronto, pues sí es una materia novedosa y también hay instituciones en donde apenas van iniciando, pero sigue sucediendo que se les olvida que el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas es la audiencia. Entonces, muchas veces se van con la idea de que en el IPRA se contienen y se enuncian, pero se les olvida que la ley establece enunciará las pruebas y las acompaña, no las ofrece en el IPRA. Entonces es muy importante diferenciar los vocablos enunciar, que es casi anunciar que voy a ofrecer, con ya el ofrecimiento que se hace en la etapa procesal oportuna, que es ya en la sustanciación. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya inició el procedimiento. Antes de esto, en la investigación o cuando se emite el IPRA, no se ha iniciado el procedimiento. Se inicia de acuerdo con la ley cuando se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa y por tanto ya iniciado en la audiencia tienen que comparecer y hacer ese ofrecimiento de pruebas, pero sigue existiendo que las autoridades no lo ofrecen y recordemos que la carga de la prueba es de la autoridad y el estándar probatorio es más allá de toda duda razonable, es decir, tiene que quedar plenamente acreditada la conducta. Entonces, por supuesto que el presunto responsable tiene que ofrecer, por supuesto que el denunciante, si quiere, puede ofrecer más, aunque ya lo hizo generalmente en la denuncia, pero sí es importante que las autoridades investigadoras no olviden ofrecer sus pruebas en la audiencia, es decir, ya en el procedimiento. Gracias. Entonces, continuando con esta puntualización que nos parece muy importante comentar y establecer, ya una vez que se celebra, que se lleva a las partes a celebrar la audiencia inicial, que se garantizó que fueron debidamente emplazadas, dentro de la audiencia, pues bueno, obviamente tiene que ser por escrito, ahí nos vamos de forma supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de forma oral, y ahí es donde conectamos un poco lo penal con nuestra área. Sin embargo, como ya había dicho la doctora, Código Nacional de Procedimientos Penales. Es que hay una precisión. En la Ley General no se establece como supletorio. En Ciudad de México se establece como supletorio el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hay ocasiones en las que en Ciudad de México recurrimos, pero en la Ley General no aparece como supletorio. De hecho, yo creo que en Ciudad de México somos la única entidad federativa que tiene esa supletoriedad, que tampoco es directa. Nosotros tenemos como supletoria la Ley de Justicia Administrativa, la Ley de Procedimiento Contencioso y después el Código Nacional de Procedimientos Penales para todo lo que no pudiera estar regulado en las otras leyes. Entonces es un supuesto de excepción de la Ley de Ciudad de México. Y una vez que ya fue celebrada la audiencia, se va al cierre de instrucción. Todo lo que se hable o se diga en la audiencia tiene que ser debidamente señalado en el acta correspondiente y se tiene que dar la intervención para que todos los que quieran hablar que se fueron emplazados a juicio, pues se puedan emplazados al procedimiento, puedan ser escuchados en esta parte. Se cierra esta etapa y ya es cuando la autoridad sustanciadora termina esta parte y en las cuestiones no graves lo sigue resolviendo la sustanciadora, pero ya en etapa de resolución. Y para lo que son las conductas graves, ya es cuando se envía al Tribunal de Justicia Administrativa para que se pueda resolver en los términos que son. De aquí me voy directamente ya a solamente tocar un punto en el Tribunal de Disciplina, que quisimos tocar este punto justamente porque el personal que está con el magistrado Rufino pues iba a estar aquí con nosotros y pues aparte de darles esta visión de lo que es el procedimiento de responsabilidad en la etapa de sustanciación, pues a mí me tocó puntualizarles un poquito en relación al Tribunal de Disciplina. Pues ustedes ya saben que es un órgano mediante el cual se va a supervisar la función que tiene el Poder Judicial del Poder Judicial Federal. Y su función principalmente es investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales
y del personal del Poder Judicial de la Federación, en los que se puedan sancionar, además de evaluar el desempeño de los magistrados y magistradas de tribunales de circuito y jueces y juezas de distrito. Aquí hay una excepción de los de la